Buenas tardes, mi nombre es Jafet Escárcega y hoy voy a hablar sobre el espectrofotómetro. Bueno, el espectrofotómetro es un instrumento muy usado en los laboratorios, ya que es un aparato de análisis que fortalece la ciencia de la espectrofotometría, que se encarga de medir la intensidad de la luz que se absorbe al pasar por una solución. En ese sentido, debes saber que tiene la capacidad de medir la magnitud de las ondas, así como la relación que éstas tienen con los valores de la fotométrica. Este instrumento se usa regularmente para cuantificar los microorganismos y sustancias en los laboratorios donde se realizan las investigaciones químicas. Pero, ¿qué es un espectrofotómetro? Bueno, es un aparato que se usa en los laboratorios, como dije anteriormente, para determinar cuál es el haz de radiación electromagnética o luz, y así identificar, calificar y cuantificar cómo es su energía. De la misma manera, permite determinar cuál es su eficiencia, sensibilidad, resolución y rango espectral, los cuales dependerán de las variabilidades del diseño y de elección de los componentes ópticos que contiene. ¿Para qué sirve un espectrofotómetro? Bueno, sirve básicamente para conocer cuál es la concentración de las sustancias y en una solución y así analizar bajo el enfoque cuantitativo. Es un instrumento que se utiliza en el laboratorio que tiene como objetivo principal diagnosticar, tomando en cuenta las propiedades de la luz y de la interacción con otras sustancias. ¿Cuál es su funcionamiento? Bueno, se basa en la luz de la lámpara especial, en una luz especial que posee, que es guiada por medio de un conector que selecciona y separa la luz de la longitud de onda, para luego pasar por una muestra. La intensidad de la luz que sale de esa muestra es captada y se compara con la intensidad de la luz que incidió en esa muestra. Con esa información podemos calcular la transmitancia, la cual dependerá de la concentración de la sustancia. Básicamente, su funcionamiento se trata de iluminar una muestra de luz blanca para luego calcular cuánto es la cantidad de luz que se refleja a través de una serie de intervalos de longitudes de onda. ¿Cuáles son los usos del espectrofotómetro? Actualmente el espectrofotómetro se puede usar en varias áreas donde se llevan a cabo análisis cuantitativos, entre ellas la bioquímica, física, biología, materiales e ingeniería química. También lo podemos ver en las clínicas, en industriales y cualquier área que trabaje con sustancias químicas. En clínica, por ejemplo, se usa para examinar los tejidos o sangre de un diagnóstico. En la industria del láser, óptica o impresión, se usa para medir la transmitancia o reflectancia de sustancias sólidas como el vidrio pulido. En definitiva, este instrumento tiene la capacidad de determinar qué sustancia se encuentra presente en una muestra y cuánto es su cálculo de longitud de onda. Los tipos del espectrofotómetro. Sabemos que existen varios tipos de espectrofotómetros para que puedan realizar un buen uso de este instrumento. Voy a platicarles a continuación cuáles son esos tipos. Bueno, según su haz de luz, este tipo de espectrofotómetro se clasifica en espectrofotómetro de haz simple, que es cuando la luz se transporta desde la muestra al detector, por lo que se necesita una referencia para desarrollar el análisis. Son sencillos y económicos estos. También tenemos el espectrofotómetro de haz dividido, que su luz se divide en dos trayectorias, la que pasa por el monocromador hacia la muestra y luego al detector, y la que pasa es al detector, que se usa para corregir las variaciones de luz que emite la lámpara. Luego tenemos el espectrofotómetro de doble haz, que tiene la luz por medio de dos trayectorias hacia los compartimientos y cada uno tiene su propio detector. Uno se dirige a la muestra y el otro a la referencia. Luego tenemos el espectrofotómetro de absorción atómica. Este tipo de espectrofotómetro trabaja tomando en cuenta las longitudes de onda del espectro de radiación electromagnética.
Estos se basan en la que las moléculas que absorben las frecuencias forman parte de la característica de su estructura. Este tipo es usado mucho para el análisis de los pigmentos en pinturas y manuscritos. De la misma manera, en la industria de alimentos para conocer la concentración de los compuestos de varios productos. También tenemos el espectrofotómetro de UV visible. Tiene como objetivo medir la luz que pasa por medio de la muestra, para luego compararla con su intensidad antes de que pase por alguna solución o muestra. Su relación se denomina transmitancia y se expresa por medio de un porcentaje. Conocer todos los tipos de espectrofotómetro hará que su uso sea mucho más sencillo. Para que se usen cada uno de ellos sin tener inconvenientes a la hora de identificarlo junto a los demás instrumentos. Las características. Para poder identificar y usar correctamente un instrumento, es importante conocer sus características. De esta manera, sabremos cómo funciona y cuáles son sus partes. Bueno, la fuente de luz. La fuente de luz es la que ilumina la muestra. Para que la medición sea fiable, debe cumplir con ciertas condiciones, como la estabilidad, distribución de energía espectral y la direccionabilidad. Los espectrofotómetros pueden tener diversas fuentes de luz, como la lámpara de wolframio y el arco de xenón y de deuterio, las cuales se usan en los laboratorios atómicos. El monocromador tiene la capacidad de aislar por completo las radiaciones de longitud de las ondas deseadas. De esta manera se logra tener una luz monocromática. Podrás observar que tiene dos aberturas, una de salida y otra de entrada, además de una parte que se denomina col... una parte denominada colimadores y elementos de dispersión. ¿Qué es el colimador? No es más que el ente que se encarga de trasladar la luz eh, y determina que es determinada hacia el prisma. Separa las longitudes de onda, logrando que la misma sea redireccionada a las aberturas de salida. También tenemos los compartimientos de muestra, que es el componente del espectrofotómetro donde se desarrolla la interacción, es decir, donde se coloca la muestra por la que se va a trabajar. El detector es el encargado de conocer la radiación que se va a analizar y saber qué tipo de respuesta se enfrenta, si es fotones o es calor. El registrador es el que convierte los elementos físicos a números iguales que se analizan. Los fotodetectores son los que reciben la señal de manera simultánea con el espectro visible, con el fin de reducir el tiempo de medida y minimizar las otras partes del aparato. La importancia de un espectrofotómetro. Bueno, es esencial para desarrollar investigaciones en cuanto a la determinación de la concentración de sustancias, permitiendo así lograr análisis cuantitativos y diferentes trabajos. Este instrumento fortalece la técnica de la espectrofotometría. Mide la cantidad de energía que puede absorber un sistema químico en función a la longitud de onda que transmite una radiación. Esta teoría de la luz es la que propone la idea de que un haz de luz es un flujo de energía denominados fotones y la luz de alguna longitud de onda se asocia con ellos, las cuales cada uno de ellos tiene cierta cantidad de energía. Bueno, en ese sentido, el espectrofotómetro en un laboratorio viene a fortalecer la información que puede contener una muestra sobre la naturaleza de la sustancia. Asimismo, es el que indica la cantidad de sustancias que están en la muestra y la que se van a investigar. Y esto es todo por mi parte. Espero que le guste, maestra.